Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Pastor Luis Fernando Graciano. Estoy en la República Dominicana, un país maravilloso, un país hermoso. Y usted está bienvenido. Cada vez que usted ve aquí, tiene un hermano, un amigo, para poder atenderle y poder guiarle para que conozca este maravilloso lugar. Hoy, en esta plataforma que hemos llamado CADE, Dios nos ha dado la oportunidad de presidirla, este ministerio de enseñanza, donde nosotros impartimos Torah, enseñanzas conectadas, basadas en las raíces hebreas. Las raíces hebreas es más que una herramienta hermenéutica de interpretación correcta del contexto tanto político, social, cultural, idiomático de las Sagradas Escrituras. Y al analizar esto así, esto impactará en nuestra vida, en el siglo XXI en el cual nos importamos, y nos convertirá en mejores creyentes para Dios. Eso es lo que son las raíces hebreas. Las raíces hebreas no son una denominación, más, ya que todos nosotros somos discípulos de Mashiach, somos parte de Israel. Y este movimiento, esta escuela que comenzó en el primer siglo, casi hace 2000 años, se llamaba los del camino. Haderek se llamaba, los del camino era su nombre. Así que permítame hoy, siendo un estudiante de las Escrituras, poder compartir este atributo maravilloso, es el atributo de la limpieza. Hoy hablaremos en esta serie que estamos llevando del Musar de las particularidades de la limpieza. Definimos la limpieza en la charla pasada. Yo espero que usted pueda ir allá de este rasgo de la limpieza, dijimos, ¿se acuerda? Voy a definirlo para que lo tenga en mente y luego entrar en esas particularidades de la limpieza. El rasgo de la limpieza, para que me siga, es que el hombre esté completamente exento, purificado, limpio de todos los malos rasgos y de todos los pecados. Esto no implica solamente los pecados que no son familiares y reconocidos, sino que también implican aquellos a los que el corazón de uno se siente atraído a racionalizar que es permisible. Es como si fuera un blockout que usted tiene, un punto ciego, que a usted no le permite erradicar, quitar ese rasgo, ese pecado que usted lo tiene ahí, que le agrada, que le da vida, pero que está latente, pero a usted le gusta y no puede, y se hace caso omiso, se hace el tonto, por así decirlo, porque es la única manera. Porque desde que usted conoce que algo no le agrada a Dios, usted tiene que sacarlo de su vida. Hay gente que no quiere ser limpia. Yo quiero hablarle hoy a gente que quiere ser limpio. A los que no quieren ser limpios van a escuchar esta palabra y van a seguir haciendo lo mismo que ellos hacían. Pero gloria a Dios que hay un testigo llamado Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana que le va a decir la verdad para que usted pueda romper y entender que Dios quiere limpieza, santidad, pureza en todas las facetas de su vida. Eso es la limpieza. Formar rasgos de carácter correcto y sacar todo rasgo que no le agrada a Dios. Sacar toda transgresión, todo pecado que usted está acostumbrado, impermisible, que usted hace caso omiso. Pero cuando usted se sincera, cuando usted es honesto con su Dios y con usted, primeramente con usted, usted no puede ser honesto con Dios si usted no es honesto con usted. Y si usted no sabe que usted es un pecador, que tiene muchas cosas malas que cambiar, y usted cree que no, hay un problema ahí. No hay nada bueno en nosotros, señores. Todo lo bueno es lo que Él nos ha enseñado que es bueno y nosotros hemos adoptado. Así que permítale a Dios, al Espíritu de Dios, que le hable y que Él comience usted a limpiar todos los rasgos de carácter que no son de Dios. Así que permítame iniciar. Le doy la bienvenida a todos, le doy las gracias a todos. De verdad que para mí es un honor estar aquí. Ustedes me honran con su participación. Así que yo quiero iniciar ya rápidamente para ganar tiempo hablar de estas particularidades de, de la limpieza. Así que comencemos ya. Mire, las particularidades de este rasgo de limpieza son muy numerosas. Son como todos los detalles de todos los 365 mandamientos negativos.
porque ya mencioné que el asunto de la limpieza es estar limpio de todas las ramas de diversos pecados y de los rasgos de carácter que a Dios no le agrada. Permítame limitarme. Son tantos pecados, imagínense, son 365, yo no puedo hablar de todo ello. Yo voy a hablar a los pecados en que la gente tiende más a tropezar. Y debido a que desean estas cosas, la anhelan en su corazón, las personas buscan racionalizar todos estos pecados que inclusive creen que están permitidos hacerlo. Así que, a pesar, diría yo, que el Yetzer Hará, la inclinación al mal, se esfuerza por hacer que uno peque en cada pecado. Sin embargo, hay ciertos que en la naturaleza de la persona desea más, que están más conectados, más familiarizados, está acostumbrado. En ellos, la inclinación al mal les presta más racionalizaciones de por qué está permitido. Por lo tanto, uno necesita fortalecerse especialmente en estos a un mayor grado para vencer su inclinación al mal y, por así decirlo, limpiarse del pecado. Y sobre esto nuestros sabios dijeron en el Tratado Aigá 11b, ellos dijeron esto, escuche, dice, el robo, las relaciones prohibidas, son pecados que el alma de una persona anhela y desea. Permítame comenzar con este primer rasgo, este primer pecado llamado robo. Quiero hablar de la limpieza contra los robos. Mire, podemos observar que a pesar de que la mayoría de las personas no son ladrones, o sea, descarados, literalmente tomando con su mano la posesión de su prójimo y poniéndolo en sus propias posesiones, sin embargo, la mayoría de las personas experimentan el sabor del robo en sus negocios al racionalizar el permiso para beneficiarse de la pérdida del prójimo. Y puede decirse a sí mismo, escuche bien, los negocios son distintos. Muchos mandamientos negativos se refieren al robo. Por ejemplo, el libro de Éxodo 20:13 dice, no robarás. Por ejemplo, el libro de Levítico 19:13 manda y dice, no robarás. El libro también de Baikra, es decir, Levítico 19:11 dice, no oprimirás, ni se negarán ni se mentirán los unos a los otros. El libro de también Levítico 25:14 también nos recuerda, no se oprimirán los unos a los otros. Y el libro de Deuteronomio dice, verso 19:14, está escrito, no retrocederás los límites de tu prójimo. Todos estos son divisiones. Todo lo que he mencionado aquí son divisiones de las leyes de robo que se aplica a muchas transgresiones comerciales comunes y cada uno incluye muchas prohibiciones en virtud de ellas. ¿Qué es no robar? Robar literalmente es la prohibición en la palabra de Dios de tomar posesión de un prójimo sin su conocimiento. Robar es prohibir, es la prohibición de tomar también posesión de un prójimo por la fuerza. ¿Qué tal de oprimir? Lo mencionamos. Cuando usted retira el dinero adeudado a tu prójimo como el salario del trabajador o el préstamo adeudado. ¿Por qué dice no mentirás también aquí? ¿Por qué? Porque está prohibido el juramento falso, que es no mentir, sobre una reclamación monetaria. También dice no oprimirás a tu prójimo. ¿Qué es no oprimir a tu prójimo en el contexto aquí de la Torá? Es la prohibición del engaño en las ventas, ya sea en precio, en cantidad o calidad. ¿Qué es no empujar los límites? Es la prohibición de no mover los límites de las propiedades para expandir el campo de uno
a expensas del otro. ¿Qué es robar también? Hay una dimensión de robar que es también secuestrar a alguien. Note que no es solo un acto explícito. Ah, no, me robé esta bicicleta, me robé este dinero, estos $100, me robé esta cadena. No, no. Es más que eso. No es algo bien explícito solamente y bien conocido de robo u opresión el que está prohibido, sino más bien todo lo que eventualmente, todo, pueda conducir al acto y causario está, o sea, el hacer el acto y causar el acto, motivar el auto, pensar el acto, está incluido en la prohibición. Sobre esto dijeron nuestros sabios. Por ejemplo, en el Tratado Sanedrín, la sabiduría del judaísmo, de la Torá, dijeron, mencionando el libro de Ezequiel 18:6. De ahí sacan, en este Sanedrín 81a, está escrito ahí, lo que dice Ezequiel 18:6, que dice, no profanó a la mujer de su prójimo, que no invadió el oficio de su prójimo. ¿Usted puede verlo? Rabbi Yehudá, también un gran sabio de la tradición de Israel, prohibió a un comerciante en el tratado Baba Metzia 60. Ahí en ese tratado dice que él prohibió a un comerciante distribuir granos tostados y nueces a los niños para acostumbrarlos a frecuentar la tienda. Y los otros sabios solo lo permitían porque sus competidores podían hacer lo mismo. Nuestros sabios, por ejemplo, de bendita memoria, también dijeron, escuche bien que dijeron, robar a otra persona es peor que robar de la propiedad del templo, porque en el primero, la palabra pecado precede a la palabra traición y lo contrario en la segunda. Del mismo modo, los sabios eximieron a los trabajadores contratados de recitar la bendición sobre el pan, se llama Hamoxí, y de la última bendición de la gracia después de la comida, que se llama Birkat Hamazón. E incluso en el caso de recitar el Shema, les exigían que hicieran una pausa en su trabajo solo para el primer capítulo de las bendiciones, cuanto más para las cosas que son opcionales. Y si transgrede esto, es considerado literalmente un ladrón. Note que el rabino Abba, Hilquiyá, ni siquiera devolvió los saludos de los eruditos de la Torá para no estar ocioso en el trabajo que está haciendo por otro. Y Jacob, por ejemplo, Jacob, nuestro antepasado, la paz sea con él, declara explícitamente en el libro de Génesis, escúchelo, 31:40, algo muy importante. Él dijo, durante el día me consumió el calor y la escarcha de la noche y mi sueño se apartó de mis ojos. ¿Qué responderán entonces? Pregunto. Los que se ocuparon en sus propios placeres y se ausentaron del trabajo durante el tiempo que estuvieron contratados. Aquí le llamamos a esto en República Dominicana, para que usted me entienda, barajar. Cuando una gente se ausenta o se hace el loco para no cumplir la obligación para lo que lo contrataron. Eso es robar. Perder el tiempo en el trabajo. Te veo que hay cosas que no son explícitas. O pregunto, si se ocuparan de sus propios asuntos, cada uno para su propio beneficio, ¿cuál es el resumen del asunto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mire, aquel que es alquilado a su compañero para cualquier tipo de trabajo, todas sus horas son vendidas a su empleador por la jornada laboral. Así lo afirmaron los sabios de Israel cuando dijeron, alquilarse a sí mismo es venderse a sí mismo por el día. Cualquier tiempo que se tome para su propio placer, para eludir su compromiso en el trabajo, sea lo que sea, es completamente culpable de robar eso.
Y si su empleador no lo perdona, él no es perdonado, porque los sabios ya dijeron, los pecados entre el hombre y su prójimo no son expiados en Yom Kippur, hasta que se haya pacificado con su prójimo. Usted ve que, en otras palabras, las transgresiones que usted comete contra alguien, usted no puede ir donde Dios a pedirle perdón por eso. Usted tiene que ir donde la persona que usted agravió y resolverlo entre ustedes. Por eso, cada vez que viene Yom Kippur y usted ora y no ha resuelto el problema, hay un serio problema donde Dios se niega a darte su favor. Dios se aleja de esa persona que no está limpia. Por eso está Yom Kippur. Por eso cuando vamos a Yom Kippur rompemos con todo eso, porque hay cosas que hacemos que están ahí agazapadas. Hay cosas que hacemos de omisión, hay cosas que hacemos que se nos olvidó, hay cosas que hacemos que no tenemos conciencia y están ahí latentes y son una deuda. Han generado una separación entre Dios y nosotros. Porque lo único que separa al hombre de Dios es el pecado, es la transgresión, en este caso el robo. ¿Por qué dice que él no es perdonado? Porque ni siquiera a través de Dios, ya que son pecados entre hombre y hombre. Eso lo soluciona el hombre, no Dios. Eso lo tiene que solucionar usted. Note, por favor, que no solo eso, sino que incluso si uno hace un mandamiento, o sea, una buena acción, una buena obra, durante el tiempo de su trabajo, no será considerado un mérito, sino más bien un pecado en su mano. Porque un pecado no puede ser considerado un mandamiento. Y las escrituras dicen en Isaías 61:8, escúchelo por favor. Yo soy Dios que ama la justicia y aborrece el robo en ofrenda. En relación, por tanto, con esto, nuestros sabios de bendita memoria dijeron, aquel que roba una medida de trigo, lo muele, lo cuece y recita una bendición sobre él. Oh, Dios mío. No está bendiciendo, sino más bien blasfemando, como está escrito. El ladrón bendice, blasfema a Dios. El ladrón que bendice, blasfema a Dios. Eso enseñaron los sabios de Israel. O sea, usted no puede, luego de haber transgredido, en este caso robar, y luego hacer una bendición, sabiendo que hay una transgresión detrás, y por eso usted bendice a Dios, o hace algo bueno para Dios, eso no va a servir. Del mismo modo, se dijo en Baikra Rabá, un comentario del libro de Levítico, los sabios dijeron, hay de esta persona cuyo abogado defensor se ha convertido en su fiscal. Qué tremendo. Y como decían nuestros sabios de bendita memoria, a propósito del lulá robado. Lulá era una parte de las 4 especies que se usan, ¿se acuerdan? En la fiesta de Sukkot. ¿Cómo que un pecado no puede ser considerado una misma? ¿Por qué? No es que el pecado supere, para que me entienda, y anule la misma, no. Más bien la misma en sí misma falta. Usted no ha hecho nada, usted no ha obedecido, ya que es un pecado, porque no es una misma, sino un pecado. Por lo tanto, un fiscal no puede ser abogado defensor. O sea, abogado tenemos, como dice Santiago, cuando nosotros nos apartamos del pecado que cometimos, cuando nosotros confesamos el pecado que cometimos, cuando nos apartamos del pecado que cometimos. En ese caso, entonces, tenemos un abogado que nos va a defender y está todo el tiempo dispuesto y su sangre fue derramada una vez para siempre para perdonarnos. Pero si nosotros no sacamos ese pecado, nos apartamos de ese pecado, nunca alcanzaremos misericordia. Está escrito, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No basta confesar, no basta botar lágrimas de cocodrilo, hacer drama, y llorar, y perdóname Dios, y luego volver a mojarse en el mismo lodo en el cual usted se había mojado.
y volver a transgredir y transgredir, seguir en ese círculo vicioso de confesar y caer, y siempre vivir de esa forma como un creyente. Eso no es lo que la enseñanza de la Torah enseña. La enseñanza de la Torah es límpiate. Esto es lógico, ya que robar un objeto es un robo y robar tiempo es un robo también. Robarle tiempo a alguien es robar. Al igual que cuando uno roba un objeto y hace una misma con él, su abogado defensor se convierte en un fiscal. Te va a acusar. El que venía a ayudarte es que te va a acusar. Así también el que roba tiempo y hace un precepto con él, su abogado defensor también se convierte en su fiscal. El santo bendito sea, solo desea que usted sea honesto, que usted sea fiel. Y con respecto a esta escritura, me refiero al Salmo 31:24, que dice, Dios guarda a los que son fieles. Si usted no es fiel, Dios no lo va a proteger. No lo piense. No piense, no se autoengañe de pensar que si usted no es fiel, Dios lo va a ayudar. No racionalice el error, no racionalice el pecado, la transgresión, apelando a la bondad de Dios. No, Dios es justo también. No solamente Dios es fiel, bueno, misericordioso, Dios es justo también. Por eso él estableció que el que se confiesa y se aparta, se limpia, repara el daño, ese son lo que él va a guardar y va a proteger. Lo dice Isaías 26:2 también, escúchelo. Abre las puertas y deja entrar al pueblo justo que mantiene la fe. Pero si usted no mantiene la fe, llamándose pueblo, ¿puede usted, mi amado y mi amada, caminar con puertas abiertas? No lo va a poder. Dios no va a abrir ninguna puerta por usted. Dios no va a prosperarlo, no va a bendecirlo. Esos son autoengaños. El Salmo 101:6, escríbalo también. Anote por favor esta palabra. Lo dice. Dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. Nadie puede morar con Dios si no está limpio. El libro de Jeremías 5:3 nos recuerda también lo mismo. Él pregunta, ¿y no están tus ojos en la fidelidad? Una pregunta, ¿no están tus ojos en la fidelidad? Yo la respuesta es sí. Dios está en el que es fiel, el que se mantiene firme creyendo y obedeciendo su palabra. Incluso Job testificó, mis amados, sobre sí mismo. Él dijo en Job 31:7, él dijo, si mi paso se ha desviado del camino y mi corazón ha ido tras mis ojos, y si alguna paja se ha pegado en mis palmas, él lo confesó. Él sabía de este principio, de no robar, de no racionalizar el pecado. Considere esta hermosa analogía en la que comparo el robo invisible con algo que tiende a pegarse a la mano de alguien. Por ejemplo, la harina al amasar, por ejemplo. Porque aunque uno no tenga la intención de ir a tomarlo y por sí solo se le pega a las manos, sin embargo, este permanece en sus manos. Así también aquí, mis amados, aunque uno no salga a robar, es difícil que tus manos estén completamente vacías de robo. Y en verdad, todo esto se debe a que sus ojos atraen su corazón en lugar de que su corazón gobierne sobre sus ojos. Cuando hablo de corazón, estoy hablando de su alma, de su mente, de su intelecto. El mayor nivel de operación de un ser humano es el intelecto que tiene. En hebreo eso se conoce, lo hemos hablado muchas veces, como neshama, por lo que no les permite ver con agradablemente las cosas que pertenecen a otras personas. Así, por tanto, los ojos atraen el corazón para tratar de racionalizar los permisos, en hebreo se llama eretín, para que lo que les parezca atractivo y deseable. Por lo tanto, Job dijo que no lo hizo. Él dijo su corazón no iba tras sus ojos. Él no se dejó emocionar, por así decirlo, llenarse de codicia y tomar lo que no le pertenecía. Eso le pasó a Eva. Eva codició ese árbol y comió y transgredió. ¿Y por qué ella transgredió? Igual que Adán transgredió. A través de Adán, todos nosotros también transgredimos.
Por lo tanto, ninguna mota se había adherido a sus manos. Considere también la prohibición de oná. En hebreo se llama oná, que significa engañar, que significa un fraude. Qué fácil es para una persona ser seducida y tropezar en ello, porque le parece justo esforzarse por hacer que su mercancía, por ejemplo, parezca atractiva a los ojos de la gente para sacar provecho del trabajo de las manos de esa persona. Tratar de hablar al corazón del cliente potencial para convencerlo. Él se justificará a sí mismo en esto, citando, por ejemplo, lo que dice la Torá, lo que dice los sabios de Israel. Dice el tratado, por ejemplo, Pesajín 50b, dice, algunos son industriosos, laboriosos y lucrativos. El libro de Proverbios 10:4 dice, la mano de los diligentes prosperará. Ahora, usted tiene que ser diligente, pero no robar, no engañar. Pero si no examina meticulosamente sus obras, con mucho cuidado, brotarán espinas en lugar de trigo, porque él transgredirá y tropezará en el pecado de fraude, oná, contra el cual se nos advirtió en el libro de Levítico 25:17, cuando dice, y no se oprimirán los unos con los otros. Nuestros sabios también dijeron en el tratado Julín 94a, no se recuerdan, incluso engañar a un no judío está prohibido, a un no creyente. Y las escrituras también dicen, Sofonías 3:13, el remanente de Israel no cometerá iniquidad, ni hablará mentira, ni se hallará lengua engañosa en sus bocas. Usted ve que no está permitido, eso es robar, engañar a otro. Del mismo modo, los sabios dijeron en el tratado Baba Metzia 60b, dijeron, uno no puede embellecer una mercancía vieja para que parezca nueva. ¿Qué es embellecer? Cuando alguien usa esa mercancía vieja, la embellece, la maquilla, para que parezca mejor de lo que realmente es. Esto es un engaño, eso es robar. Y en el Sifré de Barim, que es un comentario, un midrash, 25:16 dice, está prohibido mezclar frutas del campo, incluso si estas últimas son tan frescas como las primeras, e incluso si se venden a un precio de un seá por dinar y la mezcla vale un dinar y un tarsit, aún así está prohibido mezclarlos y vender la mezcla por un seá por dinar. Cualquiera que hace todas estas cosas comete iniquidad. Eso dice el libro de Devarim, Deuteronomio 25:16. 5 designaciones han sido atribuidas a tales personas. 5. ¿Cuáles son, Fernando? Por favor, escúchela. Injusto, odiado, abominable, condenado y aborrecible. Es increíble cómo la Torah los etiqueta con el nombre que son. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no se deben mezclar mercancía, en este caso frutas con frutas viejas, porque las viejas son más secas y son mejores para moler en harina. No puede mezclar mercancía para que una parezca nueva y otra no. Eso es robar. Todos estos 5 términos son para darnos a conocer la grandeza del pecado de aquel que roba el dinero de su prójimo. De alguna forma, él es distante y repugnante para Dios y los hombres también. Los sabios también declararon en el tratado Baba Kamadi 119a, note lo que dijeron, si uno roba a su prójimo incluso el valor de una pequeña moneda, es como si le quitara la vida. ¡Wow! Esta enseñanza nos revela la gravedad de este pecado, es grave. Y aunque sea por una pequeña cantidad, ellos también dijeron en el tratado Tanit 7b, las lluvias son retenidas solo por el pecado del robo. ¡Wow! El tratado también comentario llamado Baikra Rabá
en el capítulo 33, verso 3 dice, y por esta secta y por una cesta llena de pecados, y pregunta, ¿cuál es el pecado que persiga a la cabeza de ellos? Y ahí dice, el robo. Eso dice el comentario de Vayikra 33:3. De igual manera, lo recalca el Sanedrín. El Tratado Sanedrín 108a nos dice, la generación del diluvio tuvo su destino sellado. Escuche por qué. Solo por el pecado del robo. Fue la transgresión del robo, que estamos hablando de que hay que limpiarse de eso. La generación del diluvio fue destruida. Y si usted se pregunta, ¿cómo es posible que yo? ¿Cómo es posible que nosotros? Sí, porque todo el mundo siempre se va buscando. Sí, porque siempre uno va a racionalizarse y pensar que usted no roba, que el que roba es su hermano. Por eso es, ¿cómo es posible que nosotros en nuestros negocios no tratemos de convencer a una posible comprador para que compre la mercancía y su valor? Ha existido una gran discusión de este asunto por los sabios de Israel, porque lo que sea con el fin de mostrar al posible comprador el verdadero valor y calidad de la mercancía es bueno y recto. Pero todo lo que sea para ocultar sus defectos en un fraude está prohibido. Este es un principio general de los tratos comerciales que son genuinos, que son fieles. Usted tiene que hablar la verdad. Usted no puede, por ejemplo, si vende un carro, ocultarle al hombre los problemas que tiene su carro. Usted tiene que decírselo para que él tenga percibido de que va a comprar lo que va a comprar y no sea engañado. Me acuerdo de una ocasión que yo vendí un carro que tenía hace un tiempo y llegamos a un precio justo, ella me pagó, pero cuando ella mostró el carro, ella comenzó a andar en el carro, tenía un problema en el carburador. Ella me lo internó. ¿Qué yo hice? Yo le devolví una parte del dinero de lo que ella me pagó para que ella pudiera reparar ese carro. Yo me acuerdo perfectamente, o sea, ¿cómo yo puedo decir, no, no, ya eso te lo vendí y ya yo, eso está tu responsabilidad? No, porque en esa ocasión yo no me percaté de eso y tenía ese problema y yo aquí le devolví su dinero. Es lo mismo cuando usted vende algo, no oculte la verdad. Permítame hablar un poco acerca del engaño en el área de las medidas. Porque la escritura dice explícitamente en el libro de Deuteronomio 25:16 también, la abominación del ser tu Dios son todos los que hacen esto. Eso es a lo que manipulan los pesos, las medidas. Además afirmaron los sabios de Israel en el tratado Babá Basorá, el castigo por pesos y medidas deshonestos es peor que el castigo de las relaciones ilícitas. Oye, también dijeron, un comerciante al por mayor debe limpiar sus medidas una vez cada 30 días. La pregunta es, ¿por qué todo esto? Todo esto es para que no disminuyan en su medida sin saberlo y no sea castigado por robar a su cliente, por ser negligente. Cuanto más por el pecado de tomar interés. Escúchelo aquí también. Esto es robar, que se considera tan grande como negar al Dios de Israel. Dios no lo quiera. Nuestros sabios de bendita memoria comentaron el versículo que dice en el libro de Ezequiel 18:13. Ha prestado a interés y ha ido en aumento. Y pregunta, ¿vivirá pues? Dice, no vivirá. Él ha hecho todas estas abominaciones, ciertamente morirá y su sangre será sobre él. Qué interesante que dice, él no vivirá. Se refiere a vivir en el tiempo de la resurrección de los muertos. Porque él y su polvo, su ceniza, son abominables y detestables en los ojos de Dios. No veo la necesidad de extenderme sobre esto,
porque su temor ya está impreso en cada hombre de Israel, debería. El principio general de lo que se ha dicho, así como el deseo de dinero es muy grande, también sus piedras de tropiezo son muy numerosas también. Se requiere una gran análisis, se requiere una gran investigación meticulosa para que una persona esté verdaderamente limpia del robo. Si se ha limpiado del robo, de toda la implicación de lo que hemos hablado, debe saber que ya ha alcanzado un gran nivel, porque muchos han alcanzado la piedad en varias ramas de la piedad. Pero en el asunto de odiar los sobornos, es decir, las ganancias deshonestas, son incapaces de alcanzar el lugar de perfección, de plenitud que se llama Shelemut. Y esto fue lo que uno de los amigos de Job le dijo. Si la iniquidad de tus manos, apártala y no permitas que la injusticia habite en tus tiendas, ciertamente entonces alzará tu rostro sin mancha, te mantendrás firme y no temerás. Eso le dijo el amigo llamado Zohar a Job en una ocasión. Hasta ahora he hablado solamente del robo. Y no hay duda de que todas las prohibiciones y cada uno de los mandamientos también tienen divisiones y detalles de manera similar. Sin embargo, discutiré, como he dicho al principio, solo los pecados que la mayoría de las personas tropiezan más habitualmente. Ya hemos hablado del robo. Permítame ahora hablar ahora de la limpieza de las relaciones prohibidas. Relaciones prohibidas. Dios prohíbe ciertas relaciones. Y a eso me voy a referir ahora. También se encuentran entre los pecados de las que la gente anhela y ocupan en segundo lugar después del robo, como los sabios de Israel lo dijeron. En el tratado Basorá, dice 165a, la mayoría de las personas son culpables de robo y una minoría de relaciones ilícitas. ¿Por qué dice una minoría? ¿Por qué es distinto al robo? El robo es más proliferante. Pero ¿por qué dice una minoría de relaciones ilícitas? Es decir, el acto real. Se refiere al acto real. Pero para las ramas de este pecado, como se explicará a continuación, la mayoría de las personas tropiezan. Del mismo modo escribió el gran sabio que escribió este libro llamado el Mesilá Yesharim, Lusató, dijo, discutiré solo aquellos con los que la mayoría de la gente tropieza habitualmente. ¿Por qué son segundos después del robo? Mire por qué. Esto me refiero con esta expresión al grado de tentación del corazón para racionalizar los permisos. El que quiere llegar a ser completamente limpio de este pecado también necesitará un trabajo que no es pequeño. Deberá esforzarse. Porque en la prohibición no solo está incluido el acto en sí mismo, la genitalidad, para que me entienda, sino incluso todo lo que nos acerca a Él. Todo lo que está en el perímetro que nos acerca a llegar a Él. Esto está explícitamente declarado en las Escrituras. Por favor, escúchelo. En el libro de Levítico 18:6 dice, no te acerques para descubrir la desnudez. Note, por favor, que el Or Yeshekel 460 dice, incluido en la prohibición, no solo está el acto en sí mismo, sino incluso todo lo que nos acerca a Él, todo lo que lo acerque, está en el borde de las relaciones ilícitas. Usted debe evitarlo, debe apartarse y limpiarse de todo esto. Esto se explica en las palabras del rey David, cuando dijo en el Salmo 34:13, escúchelo, vengan hijos y escúchenme. Él dijo, guarda tu lengua del mal. Él dijo, apártate del mal y haz el bien. La intención no es que uno no hable del mal.
porque esto no requiere un temor especial de Dios, sino que la intención es proteger la lengua de todas las cosas que se acercan a las malas palabras y alejarte de cualquier cercanía a las malas palabras. Por eso dije, aléjate del mal y haz el bien. No dijo, no cometas el mal. Él dice, aléjate. Él dijo, apártate. La intención es huir, alejarse mucho del mal. Lo que hizo José, ¿se acuerda? Que se mandó para no caer en esa prohibición. Tú no puedes transgredir, tener relaciones ilícitas. Tú no puedes cometer fornicación, adulterio. No puedes tener relaciones íntimas con alguien que no es tu esposo. Debes romper y de alejarte y limpiarte de ese pecado. Por eso dice, no cometerás el mal. No lo dice así, sino apártate. No llegues al perímetro. No permitas darte la oportunidad para transgredir. Todo lo que te atraiga a esa relación prohibida, aléjate. Sácalo de tu vida. La intención es huir, alejarse de todo lo que esté cerca de las relaciones prohibidas. Solo de esta manera ponemos vallas, podemos hacer vallas de protección, podemos huir del mal. Y la persona tiene esperanza de merecer la vida y ver el bien cuando actúa de esa manera. Es por esa razón que nuestros sabios de bendita memoria dijeron, dice el santo bendito sea, no digas que, puesto que está prohibido para mí tener relaciones sexuales con una mujer, la abrazaré y estaré libre de pecado. La acariciaré y estaré libre de pecado. La besaré y estaré libre de pecado. Dice el santo bendito, al igual que cuando un nazir hace un voto de no beber vino, también se le prohíbe comer uvas o pasas, jugo de uva diluido o cualquier cosa derivada de la vid de la uva. Así también, para una mujer que no es tu esposa, tienes prohibido tocarla de cualquier manera. Cualquiera que toque a una mujer que no sea su esposa, se trae la muerte a sí mismo. Eso dice el tratado, este Midrash maravilloso, el Shemot Rabbah, en el capítulo 16. ¿Usted está escuchando? Por favor, amado, considere cuán maravillosas son las palabras de este Midrash. Cuánta profundidad y claridad de pensamiento. Porque compara esta prohibición con la de un nazareno, que aunque la prohibición principal del nazir es solo el vino, sin embargo la Torá le prohíbe todo lo que está relacionado al vino. Esta fue una lección que la Torá enseñó a los sabios sobre cómo debían hacer un cerco alrededor de la Torá para que pudieran usar la autoridad que se les había otorgado para promulgar protecciones a la Torá. Porque podrían entender, porque podían aprender del nazir a prohibir todo lo que esté relacionado con la prohibición primaria. Por lo tanto, la Torá hizo con esta prohibición del nazir un ejemplo de lo que autorizó a los sabios a hacer con todas las demás mandamientos para enseñar que esta es la voluntad de Dios. De modo que cuando Dios nos prohíbe algún asunto, podemos deducir que está implícito lo inexplicable de lo explicado para prohibir también todo lo que se acerque a la prohibición específica. De esta manera los sabios prohibieron en materia de relaciones prohibidas todo lo que se parezca y acerca a una persona, relaciones prohibidas, cualquiera que sea la forma que sea, es decir, ya sea en los hechos, ya sea en la vista, en el habla, en el oído, o incluso o incluso en los pensamientos. Note que ahora trataré algunas pruebas de todo esto extraídas de las palabras de los sabios de bendita memoria. Mire qué dijeron los sabios de Israel en cuanto a este tema. O sea, ninguna manera, forma
posible que te induzca a ti, que te acerque a la transgresión, tú no puedes accederlo, no puedes entrar en ella, no puedes coquetear con eso, jugar con eso, ya sea de vista, de habla, de oído, incluso de mente, pensamiento, no puedes. De hecho, es decir, tocar, abrazar y cosas similares. Ya hemos explicado anteriormente en la declaración que trajimos del Éxodo Rabá, declararlo con más detalle, ya usted lo sabe. Bueno, en una ocasión hace un tiempo, el mes pasado, yo creo que fue antepasado, tuvimos una charla del matrimonio en una congregación de una amiga, la pastora Yulisa, y hablamos del noviazgo y hablamos de este tema, de que el noviazgo no es para estar besándose, ni para estar tocándose, ni para estar saliendo solo para todos los lugares. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Por qué es malo eso? No, no, que no es malo, es que Dios quiere que tú te protejas de no transgredir este mandamiento, de tener relaciones prohibidas. Y a la vista, nuestros sabios dijeron, mire que dice Proverbios 11:21, Salomón dijo, de mano en mano no escapará el mal. Esto enseña que quien cuente dinero de su mano a la mano de una mujer en, para poder complacerla, incluso si posee Torah y buenas obras, como Moisés nuestro padre, no escapará del castigo del infierno. ¿Y por qué los judíos de esa generación requirieron expiación? Porque alimentaron sus ojos de lascivia, dice. La palabra lascivia en hebreo es herbá. Y los rabinos dijeron, ¿por qué las escrituras enumeran los ornamentos externos como los internos? Para enseñarnos a nosotros que quien mira el dedo meñique de una mujer, eso está en el Tratado Shabbat 64b, el que mira un meñique, inclusive de una mujer, dice, es como si mirara sus partes íntimas. Note, por favor, que aparte de esto, los sabios de Israel enseñaron. Por ejemplo, en Devarim, en Deuteronomio 23:10 dijeron, te guardarás de todo mal. ¿Qué enseña esto? Que uno no debe mirar fijamente a una mujer hermosa, incluso si no está casada, ni a una mujer casada, incluso si es, inclusive si es fea. En el habla, por ejemplo, se enseñó explícitamente en el Tratado Abot 2:5. Yo he recomendado este libro muchas veces. Debe leerlo este libro. Este es un tratado del Talmud. Se llama el Pirkei Avot, el Tratado de los Padres. Eso es sabiduría pura para la vida. Mire que dice el Tratado Abot 2:5. Dice, quien habla demasiado con una mujer acarrea mal sobre sí mismo. ¿Qué dice también los sabios acerca del oír? Del oír se enseñó. La voz de una mujer es herba. O sea, te incita a cometer actos sexuales incorrectos. Lo dice el Tratado Berajot. Quiero decir también que además, respecto si el asunto de la lascivia de la boca y del oído, es decir, palabras lascivas o el escuchar estas palabras insinuosas y que nuestros sabios ya gritaban como grullas, diciendo en el verso, en el tratado de Barín, o sea, de Deuteronomio 23:15, no habrá nada indecente, la palabra que usa es servá, entre nosotros. Esto se refiere a la lascivia cuando uno habla. Dijeron además en el Tratado Shabbat, los sabios de Israel, comentando Isaías 9:16, dijeron, debido al pecado del lenguaje obsceno, surgen nuevos problemas y los jóvenes de Israel mueren. Y a cualquiera que diga lenguaje obsceno, dice el Proverbios, el infierno se le hará profundo. Como se dice, ahí menciona el Proverbio 22:14, dice, un hoyo profundo es para la boca que habla perversidad. Y además también, en el Tratado Shabbat 33a, se dice, todos saben
¿Con qué propósito una novia entra al palio nupcial, pero contra quien habla obscenamente de ellos, incluso si se hubiera sellado para él un decreto de 70 años de bien, se revierte para mal? Note, por favor, que en respecto a escuchar obscenidades también se dice, se enseña algo importante en la tradición hebrea. En el Tratado Shabbat 33a también dice, incluso aquel que escucha y permanece en silencio, oyendo obscenidades, oyendo malas palabras, como está escrito, la boca de las mujeres extrañas es como un hoyo profundo y es aborrecido, y el aborrecido, perdón, por Dios, caerá en él. Nos demuestra, mis amados, que todos los sentidos deben estar limpios de lascivia y que todo lo relacionado con ella. Si un hombre te dice tontamente, lo que los sabios dijeron sobre el lenguaje obsceno es solo para asustar y alejar a una persona del pecado. Eso pasa siempre. Eso fue para que tú te alejaras. Y está destinado solo a aquellos cuya sangre está hirviendo. Es decir, cuando habla de estas cosas, se excita la lujuria, pero alguien que solo lo dice de broma no es significativo y no tiene importancia. Eso dice. ¿Qué tontería es esta? Esto no es real. Es significativo. Sí es importante. A ese tipo de gente que quiere aligerar las cosas, que quiere suavizar las leyes de la Torá, las buenas costumbres, la justicia, la limpieza, se le responde que sus palabras son de la mala inclinación. Es el Satán que habla por ti. Porque los sabios trajeron sus pruebas de un verso explícito de la Torá. Mire que dice Isaías 9:16 en cuanto a esto. Dice, como castigo por la obscenidad, se multiplicarán los problemas. Se proclaman de nuevo decretos crueles. Los hombres de Israel mueren, porque todos son aduladores y calumniadores y toda boca habla obscenidades. Este es un versículo increíble. Este versículo no menciona ni la adoración de ídolos, ni las relaciones ilícitas, ni el asesinato, sino que habla de la adulación, de la calumnia y del habla obscena, todos los cuales son pecados de la boca en el habla. Y sobre esto salió el decreto. Los hombres de Israel mueren y los huérfanos y las viudas claman y no reciben respuesta ni tendrán compasión. De igual manera, más bien, la verdad es como las palabras de nuestros sabios que nos han enseñado como las palabras de la Torá, que pronunciar palabras obscenas es de hecho lascivia. Es un aspecto de la lascivia y cae bajo la misma prohibición que todos los demás asuntos de lascivia, excepto el acto real de relaciones ilícitas. Y aunque no incurre en el castigo celestial de caret, de separación del alma y la muerte en el Beidín, o sea, en la casa de justicia, como el acto de relaciones ilícitas, están prohibidos de igual manera por sí mismos. Esto además de ser cosas que conducen y atraen a uno hacia la prohibición primaria misma, similar al caso del Nazir, como hablamos ahorita en el Midrash que mencionamos anteriormente. Y con respecto al pensamiento, nuestros sabios ya mencionaron al comienzo de nuestra enseñanza, en el tratado de Barín 23:10, el libro, dice, te guardarás de todo mal. De aquí el rabino Pinjas Ben Yair, un gran rabino de nuestro pueblo, dijo que una persona no debe tener impuros los pensamientos en su corazón y así llegar a tener impureza, así llegará, si no lo trabaja, tendrá impureza en la noche. También dijeron, los pensamientos de pecado son peores que el mismo pecado. ¡Wow! Y las escrituras dicen explícitamente en el libro de Proverbios 15:26, los malos pensamientos son abominación para Dios. Qué interesante, mis amados, mis amadas, que hemos visto
que hemos hablado de dos pecados graves con los que la gente está a punto de tropezar debido a la multitud de estas ramificaciones y debido a la gran inclinación que tiene el corazón humano hacia esos pecados de robo y de relaciones ilícitas. Y esto es totalmente debido a la codicia por esos pecados. Permítame ahora entrar en la prohibición de alimentos prohibidos. El pecado que ocupa el tercer lugar después del robo, como dije, y de las relaciones prohibidas con respecto al deseo, es el alimento prohibido. Ya sea la carne misma, que no sea kosher, sus mezclas, carne, leche, también sangre, alimentos cocinados por gentiles, utensilios usados por gentiles, sus libaciones de vino y vino simple también, mosto. Por todo esto, la limpieza en ellos requiere una gran minuciosidad y fortalecimiento, porque hay lujuria en el corazón por los buenos alimentos y se incurre en pérdidas financieras por la prohibición de mezclas o cosas similares. Sus detalles son numerosos, mis amados, y todas son leyes familiares que se explican en los libros de las reglas alágicas del pueblo de Israel. Aquel que es indulgente con los alimentos que están prohibidos, cuando los sabios dictaminaron que uno debe ser estricto solo, está destruyendo su alma, como dijeron nuestros sabios. Por ejemplo, al estudiar la porción Shemini, el libro de Vayikra 11:43 dice: no se contaminen, volviéndose impuros, tamí, con estos alimentos, dice. Si te contaminas con ellos, al final te convertirás, en otras palabras, en impuro en esos alimentos que tú estás comiendo. Note que esto se debe a que los alimentos prohibidos traen en su vida, producen en el creyente truma, que es una contaminación espiritual. Se contamina el corazón, se contamina el alma de la persona, de modo que la santidad de Dios, bendito sea, se aleja y se retira de usted. Esto es también lo que afirmaron los sabios de Israel en el tratado de Yomá 39a, cuando dijeron, citando Levítico 11:43, contaminarse con ellos. No debes leerlo, dice, benigmeten, que serás contaminado, sino que debes leerlo, benitatem, benitatem, que significa que te volverás de corazón dividido. Porque el pecado embota, en otras palabras, el corazón del hombre, haciendo que se aparte de él el verdadero conocimiento y sabiduría y espíritu de sabiduría que el Eterno, bendito sea su nombre, otorga a los piadosos, a los que conservan la limpieza, a los que viven en rectitud, como está escrito en el libro de Proverbios 2:6, porque Dios concede sabiduría. Y así queda animal, inmaterial, hundido en la tosquedad de este mundo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A animal y material. Bueno, que sus rasgos de carácter se vuelven aburridos y sus deseos, su corazón se divide. Hay una lujuria, una codicia por el mundo intensamente. Quieren entrar y vivir en el mundo. Esos deseos por este mundo se intensifican, para que me entienda. ¿Por qué? Porque la naturaleza del animal no kosher le imbuye, se lo toma, lo llena, al igual que ese atributo de ese animal. Es más que comida prohibida,
tiene que ver con dimensiones muy profundas en el alma. Y este es un punto interesante cuando dice que uno queda animal y material. Es decir, que uno se queda exento de la sabiduría especial añadida por Dios a través de la santidad, a través de la rectitud, que un hombre, cuando no es llenado de esta sabiduría especial que viene de Dios, es incapaz de gobernar lo físico, es incapaz de gobernarse a sí mismo. Y en verdad esto se aplica, por ejemplo, en un tratado llamado el Da'at Tenubot, un libro emblemático, donde allí como nos enseña que como la luz se le limita a esa persona, o sea, la luz de Dios, que todo lo que Dios hace es transmitir su luz. Esa luz que viene de Dios para bendecirnos, para levantarnos, para elevarnos, para todo lo que Dios quiere de bueno para nosotros, se limita. Y a través de esto su intelecto, la capacidad de elegir, la capacidad de conocer la Torá disminuye. Y todos sus deseos y pensamientos son solo materialistas. Bueno, hemos hablado mucho de esto en otras ocasiones. ¿Por qué se retira de él? ¿Por qué se le retira? Porque cuando el cuerpo no está construido con cimientos puros, es incapaz de contener la santidad. Algo impuro no puede tener conexión con la santidad. E incluso si uno ya recibió la santidad anteriormente y peca, incluso sin querer, puede caer de modo que la santidad del Eterno se retire de él. Y en lugar de ser un santuario de santidad, un santuario de pureza, como somos llamados a ser, se transforma en un santuario de lo contrario, de la impureza. Los alimentos prohibidos son peores en este sentido que todos los demás pecados, ya que literalmente entran en el cuerpo de una persona. O sea, se cumple el dicho que dice que uno es lo que come. Y esto se convierte en carne de tu carne. Y para enseñarnos que no son solo los animales y criaturas no kosher los que contienen esta trumá, esta contaminación espiritual, sino también los propios animales kosher descalificados, que se conocen como treifot. Las escrituras dicen, para distinguir entre lo impuro, tamí, y lo puro, taor. Eso dice el libro de Baikra 11:47. Y la explicación recibida de nuestros sabios de bendita memoria es la siguiente. Ellos dijeron, no es necesario enseñarnos acerca de la distinción entre un asno y una vaca. ¿Por qué entonces las escrituras dicen entre lo puro y lo impuro? Más bien se refiere, escúchelo, a entre impuro para ti y puro para ti. Es decir, entre un animal kosher al que le cortaron la mayor parte de la tráquea a uno al que solo le cortaron la mitad de la tráquea. ¿Y cuánta diferencia hay entre una mayoría y la mitad? La razón por la que concluyeron su enseñanza con las palabras y cuánta diferencia hay entre una mayoría es para demostrar cuán maravilloso es el poder de un mandamiento, por lo cual un simple cabello separa entre impuro y puro. Un simple cabello. He aquí cualquier persona con un cerebro funcionando correctamente que considerara los alimentos prohibidos como veneno o como alimentos mezclados con veneno, porque he aquí, si se presentará el caso, sería indulgente conmigo mismo y comería tal alimento. Claro que no. Alguien con sus cabales nunca transgrediría este mandamiento. Un hombre justo, un temeroso de Dios, es aquel que es inteligente, que actúa en todo momento guiado por Ruach Kodesh, es guiado por la Torá, es guiado por la palabra de Dios. Es una persona astuta, no es un tonto, que debe comprender, sentir y captar en su intelecto todo esto que estamos diciendo.
En este caso, la perspectiva de los animales impuros, de los alimentos prohibidos. Y si hubiera motivos para sospechar, aunque fuera el más mínimo, yo me digo, ¿sería indulgente usted? Ciertamente alguien que es un sadik no lo haría. Y si fuera indulgente, la gente lo consideraría un completo tonto. La prohibición, por tanto, en la comida, como explicamos, es literalmente un veneno para el corazón y el alma. Y si es así, pregunto, ¿quién entre los sensatos será indulgente en una situación en la que se sospecha que los alimentos están prohibidos? Bueno, está escrito en el libro de Proverbios 23:2. Y pon un cuchillo en tu boca, dice, si eres una persona sensata. Increíble. Permítame ahora hablar de los pecados más comunes que surgen ahora de la interacción entre las personas y de estar entre ellas, tales como oprimir las palabras, como avergonzar, como engañar a los ciegos, con malos consejos a los tontos, a las personas, el contar chisme, el odiar, el vengarse. Permítame hablar ahora del jurar, del mentir, del profanar, y más que todo profanar el nombre de Dios. De todo esto hay que limpiarse, del robo, de las relaciones ilícitas y de comer alimentos prohibidos y de lo que he hablado ahora. Permítame hablar ahora de las palabras que duelen. Porque ¿quién puede decir estoy limpio de ellos? ¿Quién? Ninguno. Aquí no hay nadie que pueda decir yo estoy limpio de odiar, de chismear, de dar malos consejos, de vengarse, de jurar en falso, de mentir, de profanar, de oprimir con palabras, de avergonzar a otro, de engañar, dando malos consejos a alguien. Hay que tener mucho cuidado, pero todos hemos transgredido. Estas palabras que duelen incluso en el pecado de opresión del habla, que es onás de barín, que es un tipo de la shonara. Y esto está cuando alguien le dice a otro en privado algo implícito que pueda causarle vergüenza. Todo lo que cause vergüenza a una persona, usted no puede decírselo. Más aún decir algo explícito que le cause vergüenza o hacerle un acto que le cause vergüenza. Esto es lo que dijeron nuestros sabios en cuanto a esto. Mire que dijo Job, si fuera un Baal Teshuvah, que es un penitente, alguien que hace Teshuvah, no le digas, recuerda tus obras pasadas. Si le sobreviene una enfermedad, no le digas como decían los amigos de Job, ¿se acuerda? Recuerda, por favor, quién pereció alguna vez siendo inocente, ¿vio? Si los mercaderes ambulantes te piden grano, por ejemplo, no le digas, vayan a tal o cual que vende grano. Y saben que nunca lo vendió. Un grano en su propia vida. ¿Usted vio? Esto está usted ahí usando palabras que duelen. Nuestros sabios ya dijeron, por favor escuche, la opresión verbal es más severa que la opresión monetaria. Eso se da mucho en los círculos matrimoniales. Esto es aún más cierto si la vergüenza se hace en público. Como nosotros aprendimos de los sabios de Israel cuando dijeron en el tratado Abot 5:11, el que palidece o blanquea el rostro de su prójimo, santo Dios, públicamente no tiene parte en el mundo venidero. No hay derecho, está prohibido avergonzar a alguien en público. El rabino Gisdás enseñó, todas las puertas de la oración estaban cerradas, excepto las puertas de los gritos de la opresión verbal. O sea, cuando alguien oprime verbalmente a otro, sus oraciones no son oídas. De tal manera también el rabino Eliezer, uno de los más grandes rabinos de la historia del pueblo de Israel, enseñó que por cada pecado, el santo bendito sea,
exige el pago a través de un mensajero, excepto por el pecado, excepto, escuche, por el pecado de opresión verbal. Esto es grave. Esto es importantísimo que usted lo entienda. También los sabios enseñaron, por 3 pecados, el pargut, o sea, el telón celestial, nunca se cierra. Y uno de ellos es la opresión verbal, dijeron. Incluso por cumplir un mandamiento según la cual las escrituras dicen, Levítico 19:14, seguramente reprenderás a tu prójimo. Y nuestros sabios de bendita memoria dijeron, uno podrá suponer esto es obligatorio, incluso hasta el punto de que su rostro se blanqueó. Por eso el versículo continúa diciendo, el tratado Argin dice, pero no cargues con el pecado por causa de él. De todas estas declaraciones se puede ver hasta qué punto se extienden las ramas de este pecado y cuán severo es su castigo. Note de igual forma lo que el rabino Chaim Morgenstern en su libro llamado el Sefer Yerim escribió, que incluso el mostrar una expresión facial triste es una forma de oná de barim. Cuando era niño había una canción que se titulaba Cuando sonríes, el mundo entero sonríe contigo. Lo contrario también es cierto. ¿Qué es lo contrario? Que cuando una persona está triste, es probable que también entristezca a la persona que le rodea. De igual manera, el rabino Nosson Zipfinkel comenta una vez que una persona que camina con una expresión triste en su rostro se compara a un Bor Birkus Jabarín, un pozo en el dominio público. Así como un hoyo hace que la gente tropiece y caiga en él, una persona que proyecta una expresión facial triste hace que otros se sientan tristes también. Por el contrario, las personas deben esforzarse por saludar a los demás con una expresión de alegría, como afirma claramente el tratado Pirkei Avot en el capítulo 1, verso 15. Mire que también es importante que usted entienda que es limpieza, el dar consejos engañosos, el aconsejar mal es algo que usted debe limpiarse. Por eso, en cuanto a dar consejos engañosos, los sabios de Israel nos dicen lo siguiente en el libro de Levítico 19:14, dice, no pondrás tropiezo delante del ciego, es decir, delante del que es ciego en algún asunto. No está hablando de un ciego literal, está hablando de alguien que tiene ignorancia, está hablando de alguien que quiere un consejo para poder redireccionar su vida correctamente. Por eso dice, no pondrás tropiezo delante del ciego, es decir, esa persona que está en oscuridad, no en una oscuridad de un ojo, sino una oscuridad de conocimiento. Por ejemplo, si alguien le pregunta, ¿se le permite a la hija de tal o cual casarse con un sacerdote? No le respondas, está permitido, cuando no lo está. Si te pidió consejo, no le des un consejo que no sea adecuado para él. No digas, por ejemplo, vende tu casa y cómprate un burro, mientras que en verdad pretendes burlarlo y comprárselo. Tal vez dirás, le estoy dando un buen consejo. Esto es un asunto oculto entregado al pensamiento. Así advierte el versículo cuando dice, temerás a Dios. ¿Por qué temerás a Dios? Porque Dios conoce todos nuestros pensamientos. De ahí aprendemos que ya sea un asunto en el que uno pueda tener un interés personal o ninguno, uno está obligado a establecer que la persona que acude a él en busca de consejo es la verdad pura y clara. Debes hablar la verdad, pura y dura, clara, sin pretensiones, sin sofismos, sin engaños, sin mentiras.
Se puede observar, mis amados, que la Torá tenía una comprensión total del pensamiento de los engañadores. Porque no estamos hablando aquí de tontos cuyos malos consejos son evidentes y permisibles, sino más bien con sabios engañadores, gente engañadora profesional, que dan consejo a su prójimo, que en la superficie parecen verdaderamente que beneficiosos, supuestamente, pero al final no son para su beneficio, sino más bien para su perjuicio, beneficiando solo al consejero. A eso nos referimos. Por lo tanto, los sabios de bendita memoria dijeron, le estoy dando un buen consejo. Y esta es una cuestión de pensamiento oculto. ¿Cuál? Temer a Dios. Usted debe vivir basado en el temor. Note, por favor, que hasta qué punto los hombres tropiezan cada día en estos pecados llamados impelidos por la fuerza del deseo del lucro. Es por esa razón que hay que saber la severidad del castigo que ha sido revelado en las Escrituras. ¿Dónde está? En Devarim, en el libro de Deuteronomio 27:10. Por favor, mire, por favor, escúcheme. Ahí dice, Deuteronomio 27:18, maldito el que extravíe al ciego en el camino. Es por esa razón que la obligación del hombre recto, del hijo verdadero del Creador, cuando alguien acude a él en busca de un consejo, es aconsejarle lo que esa persona misma habría hecho en una situación similar, sin mirar a ningún fin lejano o inmediato que no sea el beneficio del que pide el consejo. Estoy hablando con hombres rectos. Un hombre recto está obligado a esforzarse a beneficiar a su pueblo. Un hombre recto está obligado a esforzarse por el bienestar de sus semejantes, ya sea pobre, ya sea rico, no en su propio beneficio. Y esta es una de las cosas más importantes que usted debe observar aquí y primarias que Dios pide a un hombre. Note, por favor, que si ocurre que anticipa alguna pérdida para sí mismo como resultado de este consejo, entonces sí puede amonestar directamente al aconsejado. Debe hacerlo. De lo contrario, deberá retirarse del asunto y no dar ningún consejo. Y en cualquier caso, no debe dar un consejo cuyo propósito sea otro que el beneficio del aconsejado, a menos que la intención del aconsejado sea mala, en cuyo caso ciertamente es un mandamiento engañarlo. Lo dice la Escritura. El Salmo 18:27 dice, pero con el torcido, torcido actuarás. Note el caso ahora de limpiarse de la calumnia y el mal discurso, la lengua malvada, el chismorreo, la calumnia. Esto es grave y su severidad es bien conocida en la Torá, en la tradición de Israel, que al igual que los grandes ramas son sumamente numerosas. Su alcance es tal que nuestros sabios de bendita memoria dijeron en cuanto a la calumnia y a la shonara, dijeron, todos tropezamos en el polvo de la calumnia. En otras palabras, no hay ninguno aquí ese exento de haber chismeado, de haber calumniado, de haber decidido palabras de maldición a otro, de haber mentido a otro, a otra persona, de haber usado la shonara. Los sabios enseñaron en el Tratado de Argin 15b, dijeron, ¿qué es el polvo de la calumnia? Vamos a ver. Y la respuesta es la siguiente. Es decir, por ejemplo, es decir, ¿dónde más debería haber fuego si no es en la casa de fulano de tal? Lo que implica que siempre hay carne y pescado allí. O alabar, por ejemplo, a una persona delante de quien la odia. Asimismo, en todos los casos similares, aunque parezcan palabras insignificantes, muy alejadas del chisme, y aquí en verdad son del polvo de la calumnia. Polvo de la calumnia. El principio general es que la inclinación al mal
en este caso tiene muchas formas. Pero cualquier palabra que potencialmente pueda causar daño, ya sea de mentira o verdad, o que avergüence al prójimo, ya sea que lo pronuncie en su presencia o no lo pronuncie en su presencia, aunque actúe mal, no lo puede hacer. Esto está incluido en el pecado de la Shorara, que es odiado y despreciado ante Dios. Los sabios dijeron, quien habla malas palabras es como que negar a Dios. Y la escritura dice en el Salmo 101:5, el que calumnia a su prójimo en secreto, lo haré cortar. Note, por favor, lo drástico que es Dios en cuanto a este pecado. Y en el caso del odio y la venganza, hay que limpiarse también del odio y la venganza. El odio y la venganza son sumamente difíciles de escapar para el corazón burlado, para el corazón dividido, el corazón que no ha sido consagrado a Dios. Porque el ser humano siente fuertemente cuando le insultan y por ello experimenta un gran dolor. Entonces la vergüenza es más dulce para él que la miel. Porque solo ella es capaz de la paz. Por lo tanto, para que uno tenga la fuerza de renunciar a lo que su naturaleza le impulsa y pasar por alto el agravio, o sea, el no odiar a quien encendió el odio en su corazón, no exigir venganza cuando tenga la oportunidad de hacerlo, ni guardarle rencor en su corazón, sino más bien olvidar, hacer caso omiso, oír pero no escuchar, olvidando todo el incidente y sacarlo de su corazón. No permitir que eso se arraigue en su corazón como si nunca hubiera sucedido. Y esto es muy poderoso. Y las personas que hacen eso son realmente valientes. Note, por favor, que tal tolerancia es fácil para los ángeles ministradores. Sí, que no tienen entre ellos estos rasgos. Pero para los seres humanos, Job nos enseñó algo increíble. En Job 4:19 dijo que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo. O sea, se refiere al ser humano. Nosotros no somos ángeles. Pero es un decreto del rey y los versículos en las escrituras lo establecen en un lenguaje explícito y claro que no requiere explicación. El libro de Levítico dice 19:17, no odiarás a tu prójimo en tu corazón. No tomarás venganza ni guardarás rencor contra los miembros de tu pueblo, dice Levítico 19:18. Por favor, usted debe conocer esta realidad. ¿Qué es la venganza? Es abstenerse de hacer el bien a alguien que le ocultó el bien o que le cometió un mal. Lo voy a repetir. ¿Qué es venganza? ¿Cómo se define venganza? Venganza es abstenerse de hacer el bien a alguien que le ocultó el bien o que le cometió un mal. Y el guardar rencor se define como recordarle al malhechor algún recordatorio del mal que le cometió mientras le estaba haciendo el bien. ¡Wow! Esto es vil. Esto es vil. Esto es guardar rencor. El recordar parece evidente que no es solo recordarle a él, sino incluso recordarse a uno mismo el mal. Solo para uno mismo también está prohibido.
como escribió antes, sino más bien olvidar todo el incidente, como dijimos, y sacarlo de su corazón, como si nunca, nunca hubiera sucedido. Note, por favor, que el Yexera avanza y aviva el corazón, buscando constantemente dejar al menos algún rastro y recuerdo del mal, una raíz. Si no logra dejar un gran recuerdo, intentará dejar un pequeño recuerdo. Porque, por ejemplo, le dirá a una persona, si quieres darle a esta persona lo que él no quiso darte cuando tú lo necesitabas, al menos no se lo des con una expresión facial agradable. O si no quieres hacerle daño, al menos no le hagas un gran favor ni le ayudes mucho. O aunque quieres ayudarlo mucho, al menos no lo hagas en su presencia o no vuelvas a asociarte con él y continuar tu amistad con él. Si lo perdonas y no te muestras como un enemigo, esto es suficiente. O aunque quieras seguir siendo su amigo, al menos no les demuestres tanto cariño como antes. Ay, Dios mío. Pregunto, ¿son actitudes estas de un creyente? No. Por eso hay que limpiarse de eso. Todos estos argumentos se encuentran entre los esfuerzos diligentes del Yetzer Hara, con los que se esfuerza por traer los corazones a la gente. Por tanto, la Torá vino y estableció un principio general que incluye todo. Cuando dice en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué como a ti mismo? Está tratando de decirnos sin diferencia alguna. Se refiere sin distinción alguna, sin estratagemas ni trucos, literalmente como lo harías contigo mismo. Tú no puedes pensar y hacer cosas que a ti no te gusta que te hagan. Eso es vengarse. Eso es odiar. Es por esa razón que todos estos argumentos se encuentran entre los esfuerzos diligentes del Yetzer Hara para atraer los corazones de las personas al mal. Por lo tanto, la Torá dice, ama a tu prójimo, ámalo sin condición. Porque cuando tú amas a tu hermano como a ti mismo, todo lo que él haga en detrimento tuyo no te llegará al corazón. ¿Qué tal los juramentos? También debemos limpiarnos de juramentos. Y respecto a los juramentos, aunque normalmente voy a dejarlo hasta aquí. Voy a seguir la próxima clase. Yo no puedo ya seguir porque ya el tiempo se me ha ido. No quiero aumentar más porque me queda mucho material al examinar estos pecados en la cual nosotros debemos limpiarnos. Son las ramificaciones de la limpieza a la que estamos hablando. Limpiarnos de todos estos rasgos de carácter, de todos estos pecados que no le agrada a Dios. Hemos hoy hablado, ya permítame hacer un resumen breve de lo que hemos hablado hasta aquí. Voy a dejarlo hasta ahí para poder seguir, continuar la próxima clase con los juramentos. Y vamos a seguir hablando acerca de los otros tipos de limpieza que incluye el mentiroso, que incluye la profanación del nombre de Dios, que incluye la violación del Shabbat, que incluye los rasgos de carácter de la arrogancia, del enojo, de los celos, de la búsqueda de riqueza y honor. Esto nos queda en la segunda parte de esta charla del día de hoy, que son las particularidades o los detalles de la limpieza. Hemos hablado acerca del robo, hemos hablado acerca de limpiarnos, no solamente del robo, sino de las relaciones ilícitas, de las relaciones prohibidas. Hemos hablado también de limpiarnos de la comida prohibida, de no comer comida no pura, no kosher. Hemos hablado hoy también de las palabras que hieren, que duelen, que avergüenzan. De eso hay que limpiarse. Hay que limpiarse también de los consejos engañosos. Hay que limpiarse, por último, lo que hablamos hoy, que hay que limpiarse del odio y la venganza.
Todos estos son detalles de la limpieza. Todo esto hay que apartarse, todo esto hay que limpiarlo. Todo esto son pecados recurrentes que hacemos, que son los más frecuentes dentro del pueblo de Dios, de los redimidos. Limpiarse de eso. ¿Qué es la limpieza? Limpiarse, purificarse, alejarse, romper con todo rasgo de carácter y pecado que usted haya cometido. No es permitido transgredir. Usted no puede racionalizar sus pecados habituales. Debe salir de ellos, debe pedir perdón, debe apartarse y caminar en la limpieza que Dios demanda. Ahí Dios obrará a su favor, ahí Dios traerá bendiciones abundantes, ahí Dios le traerá sanidades, Dios le elevará a grandes escenarios, Dios hará cosas maravillosas, Dios se manifestará, Dios habitará en su casa. Todas esas bendiciones Dios las traerá cuando usted comience a trabajar su limpieza de todo relación ilícita, robo, palabras que huelen, dashonará, palabras que duelen, que avergüenzan, los malos consejos, la calumnia, el odio, la venganza y todo lo demás que hablaremos en la segunda parte de esta parcial, de esta charla del día de hoy. Espero que este día le haya bendecido, le haya ayudado a entender aún más lo importante de la limpieza. Permítame ahora dar por concluida esta charla. Gracias le doy a todos por estar conmigo. Así que nos encontraremos el próximo lunes. Continuaremos viendo, analizando este atributo de la limpieza. En este caso, estaremos viendo las particularidades, los detalles de lo que representa la limpieza de sus rasgos de carácter y la limpieza de todo pecado, toda transgresión que habitualmente nosotros, sin percibirlo, muchas veces cometemos. Así que nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Shalom, mis amados.